Dios. Entonces entramos, por la gracia de Dios y por su enorme misericordia y bondad en este día, a una porción en el Evangelio de Mateo. Quiero que me escuche bien, creo que la introducción es muy importante para empalmar correctamente los puntos hacia dónde quiero ir. En una porción la cual es un puente. Es un puente. Una transición en la narrativa de Mateo, como lo va a observar. Una transición. Voy a esperarme un ratito que se acomoden. Necesito que la introducción la tengan bien. La he pensado mucho, no quiero tirarla al aire nomás. Trato de apuntar todo para que cada frase tenga sentido y usted me vaya siguiendo con claridad. Bueno, sigo entonces. Es una porción la cual es un puente, una transición en la narrativa de Mateo, como dije, lo va a observar, una transición estratégicamente inclinada por el autor hacia el segundo discurso. Quiero que me entienda bien, la porción de hoy es como un puente, una transición estratégicamente guiada hacia el segundo gran discurso esperado de Jesús, que será expuesto a detalle en el capítulo 10 de Mateo, ese discurso con sus discípulos. Ahora, uno se pone a pensar y dice, bueno, hay una transición, hay un puente en esto. Bueno, ¿será que Mateo ahora algo así lo verá con un calibre suave? Porque es un puente, una transición apuntando al segundo discurso importante. En Mateo hay 5 discursos claves, ¿verdad que sí? El primero es el Sermón del Monte. Tuvimos 4 capítulos, digamos, introductorios, preparatorios para el Sermón del Monte. Y después del Sermón del Monte tuvimos capítulos sensacionales, pero que todos apuntan al capítulo 10, al segundo discurso. Ya veremos después los 3 restantes. Pero lo que quiero decir es que usted dirá, bueno, si es una transición, piense en la lógica, o por lo menos eso estuve pensando, si es una transición, si es un puente a lo mejor, al segundo discurso esperado, entonces Mateo será algo así como de calibre suave en esta transición. Un puente suave, lo pasaremos ligero. Es decir, acabamos de estar muchas semanas, para ser específico, desde agosto del año pasado, hasta la última sesión pasada, o sea, hasta el domingo anterior, en un despliegue exagerado, superlativo y monumental del poder divino, ya que el autor, o sea, Mateo, para responder la pregunta que se colocó a flor de piel al terminar la narrativa del Sermón del Monte, es decir, la pregunta, ¿se acuerda? Cuando termina el Sermón del Monte, ¿cuál es la pregunta que plantea Mateo a través de los versos 28 y 29 del capítulo 7? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? Recuerde, si va a Mateo 7 para ver esos versos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, estoy dando lectura al verso 28 del capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué se admiraba? De su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, les enseñaba mandando y no como los escribas. ¿Recuerda eso? Mateo quiere responder esas preguntas de manera intensa, de manera perspicua, y es ahí que nos va a exhibir, patentizar, demostrar las credenciales mesiánicas. O sea, Jesús tiene poder frente a la enfermedad física, frente al mundo natural, frente a los demonios, frente al pecado y finalmente frente a la muerte. Sensacional. Entonces, sígame por favor, es obvio que si usted viene a una transición después de haber visto tantos meses esto, de un poder superlativo, ¿verdad? Un poder exagerado, un poder divino, mostrando las credenciales,
entonces usted viene a una transición, a un puente hacia lo esperado. O sea, pasa de algo maravilloso y pasa al segundo discurso de Jesús. Usted tiene en el capítulo 10 este segundo discurso. Y entonces usted dice, bueno, Mateo está entre dos monstruos, ¿verdad? Las credenciales mesiánicas que nos demoramos tanto en estudiar y ahora el segundo discurso. Y este es el puente que hace una transición. Entonces usted dirá, este puente será suave, calibre más bajo. Va a ser un valle. Pero la verdad es que no es así. No es así. Es una transición, lo que vamos a ver hoy, de potencia única, amados. Es una transición en la narrativa que al estudiarla me he quedado impresionado de lo alto de esta narración. Es una transición de potencia única, es un puente, pero de gran magnitud y belleza. Es algo así como el puente Ban Po, el cual es considerado uno de los puentes más bellos en Corea del Sur. Este es el puente Ban Po, esta transición en la narrativa. Es como que el autor no quiere desperdiciar tinta, no quiere desperdiciar pluma de nada. Todo lo que coloca es Dios predicando, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pues en estos textos a continuación presentados están, escuche, envueltos principios vibrantes, principios conmovedores y vehementes y tremendamente aplicables del ministerio del Señor Jesús. Ahora, para que usted tenga, por así decirlo, una plataforma lógica en su mente que seguir o por qué derrotero andar, es necesario que lo vea de esta manera. Déjeme plantearle cómo quiero que lo vean. Por lo menos creo que le va a ser sencillo y va a entender el derrotero. Atienda. Primero, la clara autoridad del Mesías de Dios, o sea, mi Señor Jesús con sus credenciales mesiánicas. Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Ahí empieza. ¿Están conmigo? ¿Están bien? Primero, quiero que lo vea así. Haga un mapa mental rápido, general, solamente que quiero que lo vea para que entienda la transición. Primero, como le dije, la clara autoridad del Mesías de Dios, las credenciales mesiánicas. Y eso ya lo vimos por muchas semanas. Segundo, acá viene. Siga por favor funcionando. Su misericordia salvadora, es decir, la esencia del ministerio del Señor Jesús, que es lo que pretendemos ver desde hoy. Y tercero, ¿hacia dónde apunta? Atiéndame, hacia el discipulado, capítulo 10, como la única respuesta válida a la tremenda necesidad imperante de las personas según el Señor Jesús, y eso lo ampliaremos en el discurso de Jesús con sus discípulos, como dije, a partir del capítulo 10. Entonces es un mapa, credenciales mesiánicas, la esencia del ministerio para dar un salto, para dar una flechita, para dar un puente hacia el segundo discurso de Jesús sobre el discipulado. ¿Amén hasta ahí? ¿Lo tienen ahí? Muy bien, si tienen este orden, por favor, acompáñenme, acerquemos a nuestra estructura de pensamiento de hoy. Si están ok, permíteme leer la sección, ampliar algo para recordarles algunas cosas y empezar a desarrollar. Vaya por favor a Mateo, capítulo 9, en el verso 35, donde nos quedamos. Mateo 9, verso 35. Del verso 35 al 38 será nuestra porción y va a ser, como le dije, la transición que pasa de las credenciales mesiánicas, de la autoridad de Jesús, y va a pasar al segundo discurso de Jesús. Mateo lo hace en forma excelente. Hay dos monstruos, ¿se han dado cuenta? Dos monstruos, dos muros, y al medio hay una transición, y cualquiera diría, bueno, esta transición debe ser ligerita, pero quiero ver qué le parece. Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué hacía? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí será nuestra porción de estudio. Espero que estén atentos, espero que tengan paciencia, porque hay conceptos que creo que hemos tenido en la mente que no son acertados y que creo que vamos a tener un panorama muy bueno sobre la esencia del ministerio de Jesús aquí. Como le indiqué al principio, esta sección tiene la intención de ser un puente, una transición para llegar ¿a dónde les dije? ¿A dónde tiene que llegar? Al segundo discurso importantísimo de Mateo. Ya le dije, Mateo tiene 5 discursos vibrantes del Señor Jesús en todos sus 28 capítulos y quiere entrar Mateo al segundo discurso de Jesús. ¿Y cómo lo hace el autor? Respuesta: Mateo une la autoridad del Mesías, es decir, sus credenciales mesiánicas, con el proceso del discipulado necesario y vital a través de un puente que nos muestra. ¿Qué cosa nos va a mostrar este puente que hemos leído del verso 35 al 38? La esencia del ministerio de Jesús. La esencia del ministerio de Jesús. Ahora, si yo tengo eso en mente, con eso en mente, y usted, espero que me esté siguiendo, lo estoy tratando de hacer lento para que lo tenga, con eso en mente, déjeme darle mi proposición base, mi propuesta base para esta porción y que usted pueda seguirlo con orden. De Mateo 9, 35 al 38, permíteme mostrarte 3 elementos indiscutibles del ministerio del Señor Jesús que al entenderlos nos llevarán a apasionarnos más por la obra del Señor. 3 elementos indiscutibles del ministerio del Señor Jesús que al entenderlos nos llevarán a apasionarnos más por la obra del Señor. Yo quiero que entienda que la pasión por la obra del Señor tiene que estar en nuestra sangre, en nuestro corazón, en nuestro ser, y la única manera es entender cómo Jesús miraba su ministerio. ¿Está bien? Esa es la esencia del ministerio, el corazón del ministerio del Señor. Es una porción fascinante. Ahora, ¿cuáles son esos 3 elementos? Si quiere, tome nota. Primer elemento, lo primero que vamos a ver son las marcas de su ministerio. Verso 35. Las marcas, ese es el primer elemento. Las marcas de su ministerio. Lo vamos a encontrar en el verso 35. En segundo lugar, o el segundo elemento, la esencia de su ministerio. Ahí está el punto de la porción, en los versos 36 y 37. La esencia de su ministerio. Y el tercer elemento, la respuesta de su ministerio, verso 38. Ahí usted tiene el panorama completo, el orden completo. Repito, las marcas de su ministerio, primer elemento, verso 35. Elemento 2, la esencia de su ministerio, versos 36 y 37. Y el tercer elemento, la respuesta de su ministerio, verso 38. ¿Están bien hasta aquí? Perfecto. Es una porción fascinante que para nada baja, escuche, baja los decibeles ya antes mostrados. Entonces, quiero empezar con usted. Vamos al texto. Las marcas de su ministerio. Verso 35. 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Deténgase ahí. Quiero que lo analice, quiero que me escuche bien, porque el comienzo es muy significativo en esta porción. Note el texto, en el griego empieza así, en el original empieza así. Kai periegen. Así empieza. Kai periegen. O sea, y recorría. Y
recorría. En Reina Valera no puede ver la conjunción y. ¿Se da cuenta? ¿Lo tiene ahí en la Biblia? Mire su Biblia. No lo tiene ahí. No tiene. Pero hay una conjunción. Es ahí. Es vital. Es ahí, es vital. En el texto la Biblia de las Américas lo traduce mejor porque ahí coloca la conjunción y Jesús recorría. En el texto original es kai, hay una conjunción que une, es muy importante. Ahora, usted dice, pero una I es importante en esto. ¿Usted qué dice? Una I es importante, bueno, es una letrilla. ¿Es importante? Claro, sí, claro, porque el autor, la mente del autor de Mateo, lo que quiere en primer lugar es conectar la porción pasada, la sección anterior, con esta nueva narrativa. ¿Se da cuenta? Quiere conectarla. No es que se desentendió y va a hablar de otra cosa. No, lo que está haciendo es conectarla. Ese kai es muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre en la sección anterior? Note el verso 33, usted lo vio. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Se acuerda que era sordo o mudo? ¿Se acuerdan? Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, pero, ¿se acuerdan el clímax? El nuevo clímax de Mateo. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Recuerda el punto central de esa sección? ¿Cuál es el punto central? Jesús, el Mesías de Dios, sufriente, rechazado, doliente. Ese es el punto de la sección anterior. Y observe, el Mesías de Dios, rechazado, doliente, observe el inicio de la acción. Recorría todas las ciudades y aldeas de Galilea. En la construcción gramatical, el verbo recorría es un imperfecto, esto es un poco de tecnicismo, pero es necesario, se llama imperfecto inceptivo. ¿Por qué? Porque marca el inicio de una acción. Así se conoce. Es por eso, lo que quiero que note, el énfasis es que en su ministerio, en su proceso de extensión del reino, el rechazado y sufriente Mesías iba y recorría las ciudades. Pero también en segundo lugar, o sea, esa frase será el tenor de su ministerio, es lo que quiero decir. Ese será el tenor del ministerio del Señor Jesús. Pero también en segundo lugar, este comienzo trae consigo, esto es muy importante, creo yo, el verbo principal de este versículo, el verbo principal de la sección, el cual usted tiene que atender bien. ¿Cuál es el verbo principal de este versículo? Recorría. Este verbo, como ya se lo mencioné, es un imperfecto, es decir, el aspecto imperfectivo, el foco está en el proceso, en la duración de la acción. Este es el verbo, escuchen, este es el verbo central. En otras palabras, todo lo que vamos a mencionar a partir de recorría se subordina a este verbo central. ¿Están conmigo? Quiero que me entienda, este es el verbo central, recorría. Todo lo que viene tiene que estar me gusta usar esa palabra, subordinado, para que entienda que es como que él es el comandante, digamos, y todo lo que viene va a explicar a ese verbo principal. ¿Amén hasta ahí? Perfecto, ya lo tiene. Ahora, ya tiene la conexión con la sección anterior. ¿Cuál es la conexión? Que constantemente, esto iba a ser el patrón, el tenor de su ministerio, el Mesías de Dios iba a ser rechazado, el Mesías de Dios iba a ser sufriente. Eso es lo que va a decirlo, eso es lo que quiere decir Mateo. O sea, sigue en la extensión de su ministerio. Ya tiene la conexión con la sección anterior. ¿Amén hasta ahí? Ya tiene el verbo principal. ¿Amén hasta ahí? ¿Cuál es el verbo principal? Perfecto. No olvide lo que estamos subrayando, es vital. Siga avanzando, por favor. Como puede observar, la estructura del autor, o sea, Mateo, antes de dar las marcas del ministerio del Señor, Mateo lo que hace es colocar, escuchen, la ubicación del ministerio. Va a ubicarnos en el ministerio. Esto es muy importante. Note el verso 35a. Recorría Jesús. ¿Qué cosa recorría Jesús? Todas las ciudades y aldeas. Deténgase ahí, porque a veces, si no se detiene, usted puede entender lo que sea, menos la mente del autor, ¿verdad que sí? Entonces, primero él nos ubica.
Y en el verso 35, la parte que usted ha leído, es muy importante. Ahora, en una lectura superficial, usted puede decir, Él, o sea Jesús, se fue a todo lugar que hubo por todos lados, por todo Israel. Entonces aplico, yo también como Jesús me voy por todos lados. Bueno, eso no es una buena aplicación aquí. Eso no es una buena aplicación aquí. Pues el espectro de mis aplicaciones, escuche bien, si yo quiero aplicar un texto, van de la mano y con el círculo que encierra el significado del autor. Yo no puedo tomar un texto y aplicarlo así como según yo sienta. No, tiene que estar bajo el círculo del autor del Evangelio, en este caso Mateo. La verdad es que esa no es la intención de Mateo. Lo que hace son dos cosas aquí con este texto 35a. Lo que hace en primer lugar es ubicarnos y delimitar el terreno de su ministerio en ese momento, el cual era Galilea. Eso es lo que quiere, delimitar el terreno en ese momento. William Hendrickson, ese gran autor, menciona, y cito, el terreno sigue siendo el mismo. Continúa el gran ministerio en Galilea y sigue así hasta Mateo 15:20, fin de la cita. Lo que hace el autor es delimitar la ubicación de su ministerio. ¿Cómo lo delimita? Dice, sigue siendo Galilea. ¿Está bien? Perfecto. Creo que eso es claro. Ahora, quiero que note algo para seguir extendiendo este argumento. Puesto que el texto es prácticamente, este texto que hemos leído, verso 35 del capítulo 9, es prácticamente igual al de Mateo 4:23, que fue antes del Sermón del Monte. Podemos afirmar que el autor del Evangelio quiere decir, a ver qué le parece para que complete, todas las ciudades y aldeas, ¿de dónde? Galilea, es lo que quiere decir, exactamente, porque si usted hace un paralelo con Mateo 4:23 es el mismo versículo. Es bien parecido. Entonces las ciudades de Galilea. Ahora, si usted responde Galilea, pensar eso es muy importante, amados. Muy importante, ya que según Flavio Josefo, ese historiador, en la Galilea de tiempos de Jesús existían alrededor de 204 ciudades y aldeas, y cada una con un promedio de unos 15,000 habitantes, esas 204 ciudades. Es decir, si usted hace una multiplicación simple, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas. Vaya con el ministerio, bastante chamba ministerial, ¿no le parece? En Galilea, bastante chamba ministerial. 204 ciudades y aldeas de 15,000 personas. Estamos hablando de 3 millones casi de personas, o un poco más. En segundo lugar, Mateo complementa el primer punto haciendo un paralelo con Mateo 4:23, como le dije, como ya se lo mencioné, en el cual ¿por qué hace eso? Hace el resumen de actividades realizadas en los capítulos 8 y 9, ya que están centradas los capítulos 8 y 9 en la ciudad o en la región de Galilea. Galilea. Y con ello, por supuesto, preparar el terreno, ¿para qué? Para el segundo discurso en el capítulo 10. Entonces, lo primero que hace Mateo es ubicarnos, delimitarnos el territorio en el ministerio. Ahora, con eso en mente, ¿están bien? ¿Están siguiendo bien? Con eso en mente, es decir, con la conexión clara, con el verbo principal expuesto y con la ubicación del ministerio, el autor pasa recién ahí a explicar las marcas del ministerio del Señor Jesús. Otra vez, usted para llegar aquí tiene que tener claro la conexión. ¿Se acuerdan de la conexión? La conjunción y, kai, la conexión. Tiene que tener claro el verbo principal del texto y tiene que tener claro la ubicación del ministerio, o sea, la región de Galilea. El autor pasa a explicar las marcas del ministerio del Señor Jesús. Note, por favor, mire cuando usted lo entiende paso a paso, mire qué claro se vuelve. Verso 35b. Enseñando en las sinagogas de ellos y, predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Repito, creo que si lo repito, usted ya tiene las marcas. Mire por favor,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amados, la estructura gramatical es tan clara aquí. Note por favor, pregunta, ¿cuál es el verbo principal de este verso? Recorría. Muy bien, recorría. Periegen, recorría. Ahora, le dije que ese verbo principal está explicado, o todo lo que viene se subordina al verbo principal, ¿ok? Perfecto. En el texto, el verbo principal está explicado por 3 participios que vienen a continuación en la gramática. 3 participios en el texto que se subordinan y que lo desarrolla a detalle. ¿Cuáles son esos 3 participios? Note el texto. 1, enseñando, primer participio. Esto es fascinante, amados. Esto es tan claro en la gramática. Primer participio, enseñando. O sea, mi pregunta es, ¿qué hacía Jesús cuando recorría? ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía? Así, enseñando. Número 2, predicando. Y número 3, sanando. Ahí tiene las marcas. ¿Cuántas marcas son? 3. Ahí está. Entonces, a detalle vamos uno a uno. ¿Está bien? Primer participio, enseñando. Segundo participio, predicando. Tercer participio, todo subordinado al verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Lo tiene. Muy bien, ya tiene la lógica. Entonces, si yo le pregunto otra vez, ¿cuántas marcas tenemos aquí del ministerio del Señor Jesús en el verso 35? 3. Muy bien, están muy clarificados. Empecemos. Primera marca. Enseñando. Muy bien, observe el texto nuevamente, verso 35. Enseñando en las sinagogas de ellos. Necesito el máximo de su atención. Esto es tan interesante. Jesús recorría toda Galilea. En primer lugar, asistiendo ¿a dónde? Recorriendo a Galilea, a todas sus ciudades, asistiendo ¿a dónde? A la sinagoga. Muy bien, a sus sinagogas. ¿Para qué? Para enseñar. Muy bien, didaskon. Esa es la palabra, didaskon. Enseñar tiene la idea de impartir conocimiento. Eso es didaskon. Iba a las sinagogas, miren el ministerio de Jesús, iba a las sinagogas a enseñar, didaskon, impartir conocimiento. Déjenme explicarle un poco más de esto. Las sinagogas fueron desarrolladas y centrales a partir del exilio judío a Babilonia. Usted lo recuerda, usted lo sabe. En la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 a.C., en ese momento fue destruido. ¿Qué cosa fue destruido cuando entraron a Jerusalén? El templo, lo despedazaron y la ciudad también. Entonces es obvio que ahí tomaron una gran importancia las sinagogas. Muy bien, ya que eran sus lugares de reunión. Justamente la palabra sinagoga o sinagogué en el griego significa una que reúne. Así significa sinagoga, eso es lo que significa sinagoga. Una que reúne, atienda. Donde quiera que vivieran 10 o más judíos conformaban una sinagogué. Una sinagoga, no se olvide, se hicieron centrales porque el templo ya no hay. El mandato era adorar en el templo, destruyeron el templo, entonces las sinagogas, sinagogué. Una que reúne. Un autor menciona, y cito, la sinagoga se ubica por lo general en una colina o a la orilla de un río y con frecuencia se construía, esto es interesante, me pareció interesante, por eso lo puse, se construía sin techo, a fin de que las personas pudieran mirar hacia arriba al cielo como parte de su adoración. A menudo la sinagoga se identificaba por un largo poste que se levantaba en lo alto como el campanario de un templo. Un extranjero en la ciudad podía encontrar siempre su camino hacia la sinagoga simplemente viajando en la dirección del poste. Fin de la cita. Creo que de aquí salieron las ideas de los avisos publicitarios en las calles, de la sinagogué. Ahora, ¿cuál era el foco? Esto es importante. Siga conmigo. Ya sabe lo que es la sinagoga. Lo conformaban por lo menos 10 judíos. En todas partes había una sinagoga donde los judíos se dispersaron. En todas partes había. En Galilea estaba llena de sinagogas y Jesús entraba y recorría las ciudades, las 204. ¿Y a dónde iba? Sinagoga. ¿Para qué? ¿Para saludar a todo el mundo? No, para enseñar. Didaskon. Perfecto. Ahora,
la pregunta clave es esta. ¿Están conmigo? ¿Están construyendo bien? ¿O estoy muy rápido? ¿Están construyendo bien? Perfecto. Los que están durmiendo, ¿estoy muy rápido o estoy bien? Ya, gracias. ¿Cuál es el foco de la sinagoga? ¿Cuál es el foco de la sinagoga? Esto es muy importante. ¿Cuál es el foco de la sinagoga? Es decir, ¿para qué estaban ahí? Bueno, esto es importante. El erudito judío Filón que vivió en Alejandría durante la época de Cristo, escribió esto. Me parece maravilloso lo que dijo tan claro. Cito literalmente. Filón dijo esto: las sinagogas eran principalmente para la lectura y la exposición detallada de las Escrituras. Fin de la cita. Fin de la cita. Creo que lo resume tan bien que nos da una mirada, inclusive cuando usted ve esto o cuando ve esta referencia de para qué estaban las sinagogas, o sea, cuál era el foco principal. Creo que nuestra mente, si más o menos estamos en la Biblia, se acuerda o retrocede en el capítulo 8 de Nehemías, en el verso 8, cuando Esdras va a abrir las Escrituras. ¿Recuerda eso? O sea, cuando estaba leyendo eso, mi mente fue ahí, en Nehemías 8, donde se prepara este hombre tantos años para ese momento, el erudito Esdras, para abrir las Escrituras delante del pueblo. Y escuchen lo que dice el verso 8 del capítulo 8 de Nehemías. Escúchenlo, lo puede anotar. Y dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo leían? Claramente. Esto es... Yo me detengo ahí porque esto es clave para un predicador del Evangelio. Tiene que leer y dar lectura al texto claramente, pronunciar correctamente. Tiene que hacer un trabajo y esforzarse por pronunciar bien las palabras. La lectura es clara. Y note, sigo leyendo. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Me encanta, amados. Con ustedes, damas y caballeros, la predicación expositiva de la palabra. La predicación expositiva. La exposición detallada, milimétrica del texto, experta del texto. Esa forma de explicar claramente el único significado de cada texto y aplicarlo a su contexto. Ese es el modelo de predicación. Ese es el modelo que había. Para eso estaban las sinagogas. ¿Cuál era el foco? Abrir la palabra, leerla claramente y explicarla detalladamente. Una exposición del texto. Déjeme aplicarlo. Ese es el modelo de la predicación hoy que debe haber en toda iglesia llamada cristiana. No es una forma de predicación, no. Es la predicación. No es una forma. El doctor Steve Lawson menciona sobre la predicación expositiva lo siguiente, y cito: esta es la verdadera naturaleza de la predicación. Es el hombre de Dios abriendo la palabra de Dios y exponiendo sus verdades para que la voz de Dios sea escuchada, la gloria de Dios vista y la voluntad de Dios obedecida. Fin de la cita. Fin de la cita. Fuera de ella, fuera de esta predicación expositiva, fuera de la exposición milimétrica de las Escrituras, no es predicación bíblica, sino algún tipo de idea propia avalada con textos salpicados, y eso es lo que abunda lastimosamente y con mucha pena en el día de hoy en las iglesias. El autor John Stott mencionó lo siguiente: exponer las Escrituras es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la vista. El expositor expone por fuerza lo que parece estar oculto, da claridad a lo que parece confuso, deshace los nudos y desarma lo que parece un paquete difícil. Lo opuesto a la exposición es la imposición, es decir, imponer sobre el texto algo que éste no incluye. Fin de la cita. Esta es la predicación. Usted no puede exponerse a algo menos. Si usted lo sabe, ya no puede hacerlo. Esta es la predicación. Esta es la forma de predicar: extraer del texto su significado, explicarlo correctamente y aplicarlo correctamente.
Regrese a Mateo. En ese tiempo había, esto es muy interesante, una política llamada libertad de la sinagoga. Y esto permitía que en la sinagoga tanto rabinos calificados como miembros o visitantes calificados y conocedores podían explicar el texto leído. Así se llamaba, tenían una libertad de la sinagoga. Esto lo aprovechó muy bien, no solo el Señor Jesús, sino también, ¿quién aprovechó esto muy bien? El apóstol Pablo, muy bien. Hechos 9:20, Hechos 13:5, Hechos 18:4, Hechos 19:8. ¿Lo anotaron o están hechos? Todos están en Hechos. Ahora, para cerrar el círculo de esta primera marca del ministerio del Señor, ¿cuál es la marca de la primera? Enseñando, didaskon. Quiero que note un ejemplo en Lucas capítulo 4. Vaya un ratito a Lucas capítulo 4. Quiero darle un ejemplo nada más para cerrar el círculo de esta primera marca. Lucas capítulo 4. Desde el verso 16, si fuera tan amable. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús. Jesús regresa a donde se crió, en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró. ¿A dónde entró? Sinagogué. Ya sabe usted, ¿para qué? ¿Para qué entró? Muy bien. ¿Se acuerdan de libertad de la sinagoga? ¿Se acuerdan? Libertad de la sinagoga. Sigue el texto. Conforme a su costumbre, y se levantó, ¿a qué? A leer. A leer. Usted tiene que extender esto, ¿verdad? A leer, según Nehemías 8:8, a leer claramente. Claramente. Perfecto. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Note, ¿qué cosa empezó a hacer? Leer. Va a leer, va a dar lectura. Verso 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Por qué se sentó? ¿Se fue a su sitio? No, era la posición rabínica para empezar ¿a qué? A enseñar. Y se sentó, y los ojos de todos, note la audiencia, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Se imagina eso? Terminó de leer y todo el bien se sentó, se preparó y todo el mundo. ¿Qué vas a decir? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y escuchen la reacción. Va a comenzar a enseñar. Él había leído. ¿Cómo había leído? Claramente. Note el verso 22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¡Qué bien lee! ¡Qué claridad! Y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora, note, se sentó y empieza ahora, dejó de leer y ahora va a didaskon, a enseñar el texto en su contexto y aplicarlo correctamente. Verso 23, él les dijo: sin duda me diréis este refrán. Estoy dando lectura al verso 23. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Verso 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué les está diciendo? Hey, estoy enseñando y ustedes me ponen esa cara. Antes leía y todos estaban contentos, y les estoy enseñando y me están frunciendo el ceño. ¿Saben por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra. ¡Oh! ¡Wow! Verso 25. Y en verdad os digo, escuche esto,
que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Miren lo experto que es en el libro de Primero de Reyes. 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, ¿sino a quién? A una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¡Wow! ¿No era judía? ¿A un gentil? Jesús, ¿qué estás explicando? Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, ¿el judío? ¡No! ¡Wow! ¡El sirio! Amados, Jesús empezó a explicar que la sanidad del alma del Dios eterno viene a los que se arrepienten de corazón. Inclusive, así no seas judío. ¿Qué? En la sinagoga. ¡Plop! Un bombazo. Esto me hizo acordar cuando hace unos años atrás un hermano me invitó a predicar a una iglesia católica, apostólica, recontra apostólica y romana. Y para mi sorpresa llegué y él y yo éramos los únicos cristianos verdaderos. Los demás eran de esa religión y empecé a predicar, y por supuesto a los 2 minutos la gente empezó a hablar en voz alta, a vociferar, y ya querían sacarme. Porque les dije que se tienen que arrepentir y que no importa sus santos y su religión, se van a ir al infierno. Y por supuesto, como supondrá, el cura no me quería aplaudir. Me quería aplaudir acá. Note la reacción, verso 28 de Lucas 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga... Pero perdón, si en el verso 22 dice que todos daban buen testimonio. Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amados, eso es. Eso es. El punto es que Jesús iba a instruir, iba a explicar, clarificar el significado del texto. ¿Dónde? ¿Dónde? En la sinagoga de ellos. Jesús tenía claro que el poder estaba en la explicación milimétrica del texto. El Señor, como primera marca de su ministerio, enseñaba milimétricamente en la sinagoga, y eso es lo que debe haber en una iglesia. En una iglesia usted viene no a dar arengas, no a contar chistecitos, sino aprender la palabra de Dios correctamente trazada, porque si no, usted no tiene nada, no se lleva nada de Dios. Eso es lo que tiene que hacer una iglesia. No dar promesas absurdas y tontas. No estar dándole falsas esperanzas a la gente. No decirles que son tan lindos, tan reyes, hijos de los reyes, van a tener todo. Pero ¿qué tontería es esa? Uno tiene que venir a la iglesia hoy para aplicar este principio, aprender, conocer, ser instruidos por la palabra de Dios. A comer Biblia. A comer Biblia. Segundo participio en el texto. O sea, la segunda marca en el ministerio del Señor. La primera vimos enseñando. ¿Amén hasta ahí? ¿Amén hasta ahí? Didaskon, instruir, ya sabe, explicar el texto milimétricamente. Segunda marca, predicando. Ese es el segundo participio que define, está subordinado al verbo principal, que recorría enseñando y recorría predicando. Verso 35 nuevamente. Y predicando el evangelio del reino. Deténgase ahí. La palabra en el original es keruso, predicando, keruso, que nos da la idea de ser un proclamador, la idea de ser un heraldo, enviado del rey,
Un emisario del rey que no viene a divertir a la gente, no viene a decirle lo que la gente quiere escuchar, no viene a dar arengas ni promesas falsas, no viene a deletrear sus propios pensamientos ni a explicar sus propios sentimientos, viene y se dedica a advertir lo que ha dicho el rey. Eso es un heraldo. Viene a que todos escuchen lo que el rey ha dejado, el soberano tiene que decir. El heraldo daba la advertencia directa del rey. Ahora, ¿Jesús sobre qué tenía que advertir según el texto? Note, verso 35, ¿de qué predicaba? ¿El heraldo de qué? El evangelio del reino. Esto me encanta. Piense conmigo. Es decir, en todo lugar que iba, él mostraba el estándar para entrar al reino de Dios. En el lugar que fuera, anunciaba que solo hay un camino para el cielo. ¡Qué hombre, eh! ¡Qué ejemplo para nosotros! Donde iba, anunciaba que solo hay un camino para el cielo. Que la única manera de pertenecer al reino de Dios es vivir, escuche, y andar en perfección total. Mateo 5:48. ¡Wow! Pues Dios es perfecto y solo puede recibir en su reino a personas perfectas. Y la gente dice, pero eso es imposible. Pero eso es imposible. Somos imperfectos, somos pecadores. Eso no se puede realizar por nosotros mismos, Jesús. Si esa es la única forma de llegar al reino, la condenación nos espera a todos, Jesús. Y es ahí que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni usted, ni yo, nadie va al Padre si no es por Él. Nadie es perfecto, nadie cumple su estándar, nadie. Y Dios solamente va a aceptar en su reino a los perfectos, porque Él es perfecto. Si usted no es perfecto, o sea, nunca se ha equivocado, nunca ha fallado, nunca ha pecado, ni con la mente, ni nada, usted puede entrar al reino así nomás. Pero déjeme decirle que esta mañana ya pecó. Y yo también. Somos imperfectos, pecadores, sucios. Jesús dice, yo soy la única alternativa. Juan 14:6. Es una encrucijada, me encanta eso. Él por donde iba predicaba el evangelio del reino, colocaba a la gente en una encrucijada. O vives para ti, bajo tus estándares, creyendo que tu propia justicia te guiará al cielo y con ello te espera el infierno, totalmente seguro. O vienes y entras por la puerta estrecha. O vienes y entras por la puerta estrecha. Y para entrar por la puerta estrecha, escuche, te tienes que negar. Tienes que morir a ti. Lucas 9:23. El heraldo, el predicador, el proclamador advierte que para entrar al reino de Dios tienes que venir como un mendigo espiritual. Mateo 5:3. Tienes que venir al Señor. Atienda. En agonía. ¿Escuchó? Agonizando. Así te tiene que venir al reino. Lucas 13:24 dice lo siguiente. Solo anote y sígame. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, escuchen, muchos procurarán entrar y no podrán. Esos muchos son los que aparecen en Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre. Y el Señor dice, a ustedes muchos no los conozco. Muchos querrán entrar y no podrán. Y usted dice, ¿qué? Yo quiero a Jesús, ¿por qué no puedo entrar? Porque tienes que entender que tienes que entrar agonizando. No puedes entrar a tu modo. No puedes entrar a tu forma. No puedes a tu estilo.
sin sus demandas, sin negarse, sin saberse un vil y miserable pecador, que por méritos propios lo único que me queda es la muerte eterna y el infierno justamente. Jesús mostraba el camino al cielo es solo. Jesús mostraba que el camino al cielo es solo para aquel que clama como clamaba el publicano en Lucas 18, ten piedad de mí que soy pecador. Lucas 18, 13. Ten piedad de mí. La proclamación de la palabra de Dios por Jesús, como la segunda marca de su ministerio, tiene como fin llevar a todo, escuche lo que le digo, a todo pecador a ese punto. Amados, déjenme aplicarlo. Y hoy también. Esto no ha pasado de moda. No crea cuando le dicen que no hay que hablar del infierno, no hay que hablar de los estándares, no hay que hablar de Jesús. Es tan amoroso que Él va a recibir a todos y como sea, ven y acéptalo y llena una tarjeta y si puedes te metes al agua y ya lo tienes a tu Jesús y si no puedes, por favor ven y sirve pronto para que te distraigas de tus pecados, de tus horrores. Pero no es así, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Mi tarea hoy, como heraldo del Evangelio, es decirle a toda persona que venga en arrepentimiento, que sus obras no lo van a salvar y necesita hoy necesita agachar su cabeza, colocar sus inmundos pecados y traérselos a Cristo. Pues Cristo es la única esperanza para el pecador. Amados, la única esperanza para el pecador. Tenemos que ser claros. Nada puede llevarte al cielo. Ni tu caridad, ni tus donativos, ni tus obras, ni tus acciones bondadosas, ni tus talentos o caballerosidad. Solamente el puente es Cristo. Solo Cristo. Y a su modo, porque esto nunca me voy a cansar. Y si siguen pasando los años y Dios me permite vivir y me verás con mi bastón, así que no podré ni caminar y te diré que no podrás entrar al cielo con tus formas. Tienes que venir a Él rendido y decirle como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo no pongo mi agenda. Yo no coloco mi vida en primer lugar. Todo se acabó. A partir de hoy, tú gobiernas mi vida. Si usted no ha hecho eso, escuche, si usted no ha hecho eso y usted se cree cristiano, de la butaca de la iglesia se va a la condenación eterna. Y eso es una advertencia que debe tener toda iglesia, en todo tiempo, con toda fuerza. Con toda fuerza. Si te rindes ante Él, si vienes en sometimiento, escuche, a seguirle desde ahora para siempre, porque Él no quiere, acepto a Cristo, acepto a Cristo, acepto a Cristo, acepto a Cristo, acepto a Cristo. Él no quiere eso. Quiere discípulos, seguidores, gente que esté dispuesta a morir por Él. ¿Escuchó? A morir por Él, a dar su vida por Él.
y hemos rebajado el evangelio del reino a acepta, y Dios va a restaurar tu matrimonio. Acepta y tu hijo va a ser del Señor. Acepta y a partir de ahora no tendrás deudas. ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué tontería es esa? Es venir al Rey, amados, como súbditos, indignos, y llegarás a Él, y será Él tu vida, y seguirás siendo indigno. Y tú no podrás llegar al estándar, y dirás en tu corazón: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él quiere discípulos, no seguidores emotivos, sino quiere seguidores de verdad, convicciones claras. Escucha, el Señor no pide nada menos. Nada menos. Nada. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, escuche, no puede ser mi discípulo. Jesús es todo para ti o nada para ti. No es más o menos para ti. Y si hay personas aquí que siguen en la periferia deambulando y que vienen al culto y dan vueltas y vueltas y vueltas y su vida es el protagonista y su forma de ser el protagonista, escúcheme bien y quiero ser claro con usted, está caminando al infierno, así nadie llega al cielo. Venga Cristo de verdad, pero de verdad. Regrese a Mateo, quiero que capte esto. El Señor, como su segunda marca de ministerio, salía a cualquier lugar a predicar el evangelio del reino. ¿Amén? ¿Amén hasta ahí? Perfecto. Hasta aquí quiero que vea algo fabuloso. Ya tiene 2 marcas, pero aquí quiero que vea algo fabuloso. Por favor, toda su mente aquí. Esto es vibrante, se lo aseguro. Note, por favor, como piezas, junte como piezas de rompecabezas lo que ha visto. Aplique. El Señor Jesús, por favor piense, en la sinagoga, ¿qué hacía? Enseñaba, didascón, trazaba, ¿se acuerdan? Claramente el significado del texto, explicaba la escritura. ¿Está bien? Eso lo hacía en la sinagoga de ellos. Pero al salir a todo lugar, ¿qué cosa hacía? Predicaba, ¿qué cosa? El evangelio del reino, el evangelio del reino. ¿Puede captar algo significativo aquí? En la sinagoga de ellos enseñaba milimétricamente el texto, salía a todo lugar y ¿qué cosa hacía? Predicaba. Ese debe ser, amados, el paralelo en la iglesia hoy, amados. Escuche, aquí en la iglesia debemos ser capacitados en forma experta, bajo maestros calificados, extrayendo el significado del texto, explicando el verso bíblico. ¿Para qué? Para que cuando la iglesia se disperse, ¿qué debe hacer con todo ese equipamiento en todo lugar? Predicar el evangelio del reino. Esa es la iglesia. El evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Con ese pensamiento vaya a Efesios capítulo 4, por favor. Déjeme encerrar mi argumento aquí, de estas 2 primeras marcas. Efesios capítulo 4. Después de 3 capítulos de doctrina pura del apóstol Pablo, va a colocar la práctica para la iglesia local. Ese es el ámbito aquí, la iglesia local. Y note el verso 11, por favor. Y él mismo, ¿están ahí? Quiero que lo vean, no se olvide el resumen que hemos hecho de las 2 primeras marcas. ¿Amén hasta ahí? ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, con eso entre Efesios 4, por favor, verso 11. Y él mismo constituyó, deténgase ahí, ¿quién es él mismo? Cristo, verso 7, contexto inmediato, verso 7, a unos, ¿qué cosa constituyó? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué hay ahí? Deténgase, 4 ministerios, de los cuales 2 son fundacionales, ya no operan, como son apóstoles y profetas, y los otros 2 están en la iglesia hoy, como son evangelistas y pastor maestro. Ahora, note, ¿para qué están esos hombres dotados por Dios, esos hombres llamados por Dios? ¿Para
qué están ahí? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Santa Rita, San Martín, Santa Rosa. Bueno, Santa Rosa puede ser, pero Santa Rita... ¿Quiénes son los santos? Si va a captarlo después de 10 minutos, estamos fundidos aquí, ¿ah? ¿Quiénes son los santos aquí en el texto? Las ovejas, los creyentes de la iglesia, los discípulos de la iglesia. Para la obra, escuche, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿quién hace la obra del ministerio? ¿El evangelista, el pastor maestro? ¿Ellos hacen la obra del ministerio? ¿O los miembros de la iglesia, las ovejas? Los miembros de la iglesia, amados. ¿Me está entendiendo? Los pastores evangelistas están para equipar a la iglesia, equipar a los santos. Viene usted aquí y tiene que recibir enseñanza correcta, exacta. ¿Para qué? Para ser equipados y cuando se disperse, ¿qué cosa hace? Predicar en todo lugar el evangelio del reino. Eso es. La obra del ministerio la hacen las ovejas de la iglesia. Eso es, el pastor equipa, prepara, da las herramientas. ¿Cómo da las herramientas? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué herramienta? Acá está. Con la Biblia, con la palabra de Dios. Y los miembros, al dispersarse, hacen constantemente la obra del ministerio, amados. Esto es tan claro. Esto es tan claro, mis queridos. Es el copy-paste de las primeras dos marcas del ministerio del Señor Jesús. El doctor MacArthur menciona lo siguiente: la doble tarea de enseñar la palabra y predicar el evangelio sigue siendo el ministerio principal de la iglesia hoy día. Fin de la cita. ¿Lo captó? ¿Lo captó? ¿Van bien? ¿Van bien? Seguimos. Siguiente participio en el texto, en el cual me da las marcas del ministerio del Señor Jesús. El primero fue enseñando. El segundo participio fue predicando. El tercero, ¿cuál es? Sanando. Nota el verso 35. Y sanando toda enfermedad, está bien, y toda dolencia en el pueblo. Deténgase ahí. Y usted dice, verso 35, y aquí nos pasamos al 36. Todavía. Espérese, la palabra griega para sanar es... Usted creo que la va a relacionar rápido, es terapeuo. Terapeuo viene de terapia, ¿no? Ahora, si usted se acuerda, comenzando el capítulo 8, bueno, no sé si se acordará, hace muchos meses, le mencioné que el Señor Jesús sanó, ¿se acuerdan? ¿Cuántas enfermedades sanó? Todas en Palestina, ¿verdad? Es decir, dejó a los médicos, como el evangelista Lucas, sin chamba, a nadie. En la quiebra los dejó. El mismo Mateo mencionó que Jesús sanó a todos en Mateo 14:14. Él sanó a todos, no es a los que tenían fe, como dicen por ahí, tuvo fe y lo sanó. No, sanó a todos, a los que tenían fe, a los que no tenían fe, todos, sanó toda dolencia. O sea, esto era un despliegue absoluto de poder obvio y exageradamente evidente. Ahora, analice, y creo que lo va a hacer muy bien, ya que tenemos muchas semanas en esto, ya que lo hemos visto tantas semanas. ¿Por qué sanó Jesús toda enfermedad? ¿Por qué sanó Jesús toda enfermedad? Bueno, primero, porque tenía que presentar sus, ¿qué cosa? Excelente. Sus credenciales mesiánicas. Usted lo sabe. Bueno, lo he tenido loco todos los meses, ¿verdad? Sus credenciales mesiánicas. Es decir, ¿cómo sabría la gente que lo que dice el Señor Jesús es verdad? Bueno, porque realizaba los claros portentos anunciados para el Mesías según el Antiguo Testamento. Es tan obvio esto que Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Cuando fue a hablar con Jesús de noche, dice lo siguiente en Juan 3:1, dice, había un hombre de los fariseos, solamente lo menciono, lo puede anotar, Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y uno dice, ¿y cómo sabe? Y Nicodemo dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios
con Él. Esa es la claridad. Las señales, las credenciales mesiánicas eran obvias. El mismo apóstol Pedro, en su primer sermón, remarcó en Hechos capítulo 2, verso 22, no tiene que ir ahí, solo anotarlo, Hechos 2, 22, varones israelitas, dijo el apóstol Pedro, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, escuche, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Esa era las credenciales mesiánicas. Esto no fue escondido, esto fue voz populi. Entonces, primer motivo para que Jesús sanara toda enfermedad fue mostrar sus credenciales mesiánicas o de Mesías, ¿ok? Y dice usted, pero Jorge, acá hay un pequeño problema en mi mente. Las dos primeras marcas del ministerio de Jesús se aplican en la iglesia. Pero esta marca, ¿cómo la aplico? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo se aplica? ¿O es que la iglesia tiene el llamado de sanar toda enfermedad hoy? Amén, amén, ¿no? No. Escúcheme bien, por favor, quiero ser claro con esto. Y voy a ser claro pero escueto. Escuche. No existe ninguna promesa en el Nuevo Testamento que Dios va a sanar toda enfermedad en la iglesia. No existe eso en este tiempo, aquí ahora para la iglesia, no existe esa promesa. No le prometa sanidad a nadie porque Dios no da esa promesa. Sana si Él quiere, en su providencia, utilizando todo lo que tenemos hoy y muchas veces lo hace. Pero no tiene ninguna promesa para hacer eso en el Nuevo Testamento. Pero seguimos con la pregunta, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, es que déjame darte otro motivo del por qué Jesús sanó toda enfermedad y creo que es el meollo aquí. Segundo, quiero que note los sustantivos en el griego, en el verso 35, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La palabra enfermedad, que es el primer sustantivo de dos en esa porción, es la palabra nosos, enfermedad. Y nos habla que Jesús sanaba toda enfermedad crónica, una dolencia incurable. Pero también aparece el sustantivo dolencia, que es de la palabra en griego malaquía, que viene de la raíz malaco, que es blando, blando. Es decir, una enfermedad no solo crónica, sino una enfermedad que hacía que la gente se vaya deteriorando, degenerando, debilitando. Amados, estos sustantivos, creo yo, son colocados para mostrar no solo el poder divino del Señor y sus credenciales, sino, atienda por favor, para mostrar la ternura y el amor que hay en el corazón del mismo Dios para toda la gente dolida. Escuche, este es un pensamiento tan bello. Amados, el Señor Jesús el Señor Jesús no sanó a todos para realizar una cruzada de milagros, sino para mostrar su amor a la gente, su amabilidad a la gente. Me encanta cuando el autor a los Hebreos menciona en Hebreos 5:8, escuche por favor, y aunque era hijo, dice el autor a los Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, quien no tenía pecado, se hizo hombre y vino a hacer casa con nosotros, y al morar con nosotros fue golpeado por el dolor. Él se identificó con el hombre porque en su humanidad experimentó lo que este mundo caído trae consigo. Por ello, dice el autor a los Hebreos, porque nos comprende, porque se identifica con el dolor. Ese es el exacto motivo porque es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para nosotros. Escuche, el Señor Jesús sanaba para extender a toda persona, Él no sanó. ¿A quién sanó? A los que tuvieron más fe, no, a todos.
Dejó sin chamba a los médicos, ¿recuerda? No lo hacía porque tenía que hacerlo, sino porque ministraba, enseñaba, predicaba y sanaba con amor, ternura, amabilidad. Recuerda 1 Corintios 13:1 que tanto te gusta. Si hago algo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mis queridos, el corazón del Dios único está en todo esto. Él mostraba milagros de sanidad porque quería que aprecien el corazón del Dios amoroso a la gente. ¡Qué principio tan potente, amados! Creo que lo puedo aplicar fácilmente. Se vuelve sencillo. El creyente verdadero ama. Su amabilidad y abnegación es su característica. Su identificación con el dolor es su característica. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se identificó con el dolor. Y si somos sus discípulos, ¿qué debemos hacer? Lo mismo. ¿Recuerda la bienaventuranza en Mateo 5:7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Está hablando de sus súbditos. ¿Cómo son sus súbditos? Y sus súbditos son misericordiosos. Los seguidores de Cristo no nos identificamos con el dolor solamente el día de la Teletón o en la cruzada a favor del niño pobre tal, una vez al año. No, así no somos. Somos siempre prestos a identificarnos con el dolor. Y lo hacemos porque nuestro Maestro lo hizo. Y ¿sabes? Si la gente entiende este principio, si la iglesia entiende este principio, van a dejar de estar preocupándose por sí mismo y nuestras propias necesidades, que las vemos, ¡qué dolor el mío! Pero cuando usted se asoma a ver el dolor de la gente, tú solamente dices, Señor, gracias porque no me has hecho pasar eso. Amados, no vivamos ensimismados porque perdemos este principio. Nuestro Señor sanó para mostrar de par en par el corazón de amor, ternura y amabilidad de nuestro Dios a toda persona. Y esto, mis santos y queridos y deseados amados, esto debemos vivir. Déjame hacerte un resumen rápido hasta aquí para que notes el hilo de pensamiento. El ministerio del Señor se caracterizaba por 3 marcas. Enseñaba en las sinagogas de ellos, es decir, explicaba el texto en forma milimétrica, extraía su significado, el sentido del autor, lo aplicaba en su contexto. En segundo lugar, el Señor Jesús salía ahí a todo lugar, recorría a todo lugar y predicaba el evangelio del reino. Salía a todo lugar a confrontar a la gente con su pecado, a demandar una decisión contundente y sigue mostrando la puerta angosta como único medio para entrar al cielo. Además, en tercer lugar, sanaba, no solo para mostrar sus credenciales mesiánicas, sino para mostrar el corazón de un Dios tierno, un Dios tan tierno, un Dios tan amable con toda la gente. Ese es el paralelo a la iglesia. La iglesia debemos ser en la iglesia capacitados milimétricamente en la palabra de Dios, por hombres que Dios levanta capacitados, levanta hombres, ¿para qué? Para los santos sean equipados. Ellos realizan la obra del ministerio, se dispersan y llevan el evangelio del reino. Y todo ello lo hacemos con todo amor, ternura y amabilidad, la cual nos debe caracterizar. Y este amor y ternura nos da el empuje, digamos así, al punto 2 del bosquejo, como un tobogán exacto. Note, 3 elementos indiscutibles del ministerio del Señor Jesús, que al entenderlos nos llevarán a apasionarnos más por la obra del Señor. El primer elemento, ¿cuál fue? Las marcas de su ministerio. ¿Lo tiene hasta ahí? Amén. Segundo elemento, la esencia de su ministerio. Note el verso 36.
Y al ver las multitudes, lea conmigo con cuidado eso. Es fascinante. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mis queridos hermanos, aquí está el punto central de la porción. Aquí está el punto central del verso 35 al 38. Aquí está la gran esencia de su ministerio. ¿Quieres saber cuál es? No se pierda el próximo domingo. Padre, gracias te damos en la ternura y en la amabilidad de tu corazón. Nos permites por tu gracia exponernos a tu voz, a tu palabra. Tenemos tantos privilegios, tantas bendiciones espirituales. Estamos tan honrados de ser parte de tu pueblo, Señor, de tu maravilloso pueblo. Y te damos gracias porque tú clarificas tu ministerio para nosotros y nos das la oportunidad de entender cada vez más tu mente. Venimos agradecidos y al mismo tiempo con un compromiso, porque no es cuestión de hinchar nuestro cerebro, es cuestión que baje al corazón y al dispersarnos por toda la ciudad, poder predicar el evangelio del reino. Esa es tu metodología, Señor, y queremos seguirte así. Gracias por colocarlo con tanta claridad para nosotros y que vivamos apasionados por tu obra. Que todos mis hermanos aquí, miembros de esta iglesia, que aman aprender la Biblia, al momento de salir, estar en sus trabajos, en sus oficinas, en sus lugares de estudio, comprando en un mercado, en un centro comercial o donde vayan, estén listos y preparados para predicar el evangelio del reino. Equipados, por supuesto, por tu iglesia. Y es por eso, Señor, que estamos tan contentos, porque tú colocas tu orden en forma magistral y queremos dedicarnos a lo que tú dejaste claro. Gracias, que seamos correctos emisarios, heraldos del reino tuyo, siendo equipados correctamente para tu gloria. No queremos ser estorbo para el reino de Dios, predicando pésimo. Queremos ser gente que predique claramente para que las almas vengan a ti, Señor. Que tú salves a los tuyos para tu gloria y poder junto con ellos seguir adorándote. Gracias, Padre, porque nos muestras un corazón tan amable y tan amoroso que la verdad aprietas lo más profundo de nuestro corazón, porque tantas veces nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, que nos amamos tanto que a cada momento pecamos en lugar de mirar la necesidad de otros y colocar nuestra vida en segundo plano, porque tú guardas de nosotros, Señor, que tu iglesia viva así. Te conoce más, abraza más tu amor, se da cuenta objetivamente con tu palabra que tú muestras tu corazón amoroso y amable. Entonces nosotros, al aprender eso, te queremos seguir y queremos solo imitarte. No hacemos nada extraordinario, solo te imitamos. Queremos ser imitadores tuyos, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, porque son principios que corren hasta el Nuevo Testamento.
con una claridad meridiana espectacular que nos asombra, que asombra mi corazón. Gracias, Padre. Glorifícate con tu palabra. Sigue glorificándote con tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados.